Buenas noches, este es el diácono Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Y esta noche vamos entonces a continuar con nuestra clase de Evangelio de San Mateo. Hoy estamos en el capítulo 6. Y como siempre, pues vamos entonces a comenzar con la oración para antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, pues entonces, esta noche vamos a tratar sobre el sermón de la montaña y el reino de justicia. ¿Okay? Se encuentra en el capítulo 6. Dice, estamos ahora a la mitad de lo que llamamos el sermón de la montaña. Jesús nos está explicando que el tema más importante del reino de Dios es la justicia. Ya que Él está estableciendo un reino de justicia. En este capítulo hablaremos de cómo el culto a Dios tiene que ser justo, verdadero y santo. Estas tres características, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra motivación para orar, para ayunar y para dar limosna será la que determine si Dios acepta nuestras palabras y acciones. Para Jesucristo es de gran importancia el que se nos enseñe a orar. Es algo de gran importancia ya que Él asume que todo el mundo va a orar, ¿verdad? Él nos quiere dejar saber que hay una manera correcta y hay otra que es incorrecta para comunicarnos con Dios y con nuestros hermanos. Nos dice que la manera incorrecta de orar a Dios es cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, ¿verdad? Si se acuerdan, en la clase anterior habíamos hablado que la palabra hipócrita en griego significa actor. Alguien que va a un escenario y personifica a un personaje imaginario o real, pero que no es el mismo. Y eso es lo que verdaderamente la palabra hipócrita significa, ¿verdad? Por lo tanto, nos sigue diciendo, cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, que gustan rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para exhibirse a la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Lo primero que Jesucristo nos dice es que las oraciones excesivamente largas no son necesariamente las mejores, ¿verdad? Nosotros podemos aprender mucho sobre la vida espiritual si prestamos atención a la relación entre los esposos y entre los padres con sus hijos. ¿A qué me refiero a esto? Cuando el bebé necesita un bebé que no puede hablar, necesita comunicarse con sus padres, no necesita de muchas palabras o discursos. Simplemente empieza a gritar o a llorar. Y si uno no lo oye o atiende a sus necesidades, entonces, ¿qué hace él? Sube el volumen del grito, ¿verdad? Y del llanto, hasta que uno entonces le presta atención, ¿verdad? Es por eso que Jesús dice que no necesitamos oraciones extremadamente largas para comunicarnos con Dios, ¿verdad? Isaías 65:24 nos dice, antes de que me llamen, yo les responderé. Aún estarán hablando y los habré escuchado. Entonces, si le damos un discurso a Dios o le pedimos o le decimos 1000 razones por las que queremos que nos provea de algo,
Significa que nosotros no lo conocemos. Lo que conmueve a Dios no son los discursos largos, sino el llanto de los pobres. En el Salmo 34:7, versículo 7, nos dice, este pobre clamó y el Señor lo escuchó, liberándolo de todas sus angustias. ¿Verdad? Como vemos, es el llanto del niño lo que llega a los oídos de Dios. Si le preguntamos a cualquier padre o madre, nos dirán que saben interpretar los diferentes sonidos o llantos de sus hijos. O sea, que el sonido les dice, les hace saber cuando tienen hambre, sueño, o simplemente están gritando para llamar la atención, ¿verdad? Lo que hace que los padres vayan inmediatamente a atender al niño son estos llantos, sonidos o gritos, porque es así como los niños expresan sus necesidades. Y esto es exactamente lo que pasa con Dios. Jesús nos deja claro que la oración, el ayuno y la limosna son actividades que se hacen en secreto y privadamente, porque es entre nosotros y Dios, ¿verdad? No son para que nadie más las vea o den su opinión al respecto. No es algo entre nosotros y el público. Es algo entre nosotros y Dios. Jesús quiere quitarnos todas estas falsas motivaciones que nosotros tenemos y por lo tanto hace algo extraordinario. Jesús reduce la oración a Dios de la manera más corta que se puede hacer. Es por eso que Jesús nos dice, ustedes oren así. De esta manera nos da la oración que nosotros, ¿verdad?, conocemos como el Padre Nuestro. Pero antes de eso nos hace una advertencia. Dice, cuando ustedes recen, no sean charlatanes como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. Jesús pocas veces nos prohíbe algo, pero hemos visto que nos prohíbe jurar, nos prohíbe odiar a nuestros enemigos. En este pasaje él dice bien claro que no debemos orar como oran estas personas. Y para enfatizar esto, nos dice, y tu Padre que ve en lo escondido, te lo pagará. Esto es básicamente lo mismo que nos dice el pasaje de Isaías del capítulo 65. ¿Verdad? Inmediatamente después de esto, Jesús nos dice, ustedes oren así. Entonces, Él nos da las diferentes fases o etapas que debemos cumplir cuando rezamos. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestros corazones al Padre. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. Y darnos cuenta de que tenemos un Padre en los cielos. En hebreo, la palabra para Padre es Abba, ¿verdad?, que significa mi origen. El que me dio la vida, el que hizo mi ser. Si nos enfocamos en el que nos dio la vida, entonces nuestra oración va en la dirección correcta. Esto es algo que no es novedoso para los hebreos. Jesucristo no es el primero que les dice esto a ellos, ya que las escrituras hebreas lo habían dejado bien claro y Jesucristo solamente lo está reiterando, ¿verdad? Por eso en Isaías 63:16 dice, tú eres nuestro Padre. Jesús solamente nos está diciendo que debemos reconocer que nosotros somos parte de la familia divina, ¿verdad? Que somos hijos del Padre, que nos ha dado nuestro ser y quiere darnos la vida eterna. En otras palabras, quiere darnos absolutamente todo, ¿verdad? Por eso debemos tener el enfoque correcto, ya que nuestro Padre no está en la tierra. Nuestro Padre está en los cielos. Lo que Jesucristo está haciendo es guiarnos para que nuestro enfoque sea
hacia lo alto. Y así distanciarnos de las cosas mundanas y terrestres, ¿verdad? Fíjense que la segunda declaración del Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Esto viene de uno de los textos más famosos del libro del Levítico, capítulo 19, versículo 1 al 2, donde dice, el Señor habló a Moisés, di a toda la comunidad de los israelitas, sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Por lo tanto, si nosotros no reconocemos la santidad de Dios, entonces no lo conocemos. Y no entenderemos por qué Jesucristo vino a establecer un reino de santidad y de justicia. La santidad es la base de una relación con Dios. Nosotros tenemos que ser santos porque Dios es santo. Es por eso que el profeta Amos nos dice en el capítulo 3, versículo 3, dice, caminan juntos dos que no se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Por eso Jesús nos dice que para que oremos correctamente y tengamos una buena relación con Dios, tenemos que ser como Él. En Isaías, capítulo 8, versículo 13, nos dice, al Señor Todopoderoso llámenlo santo, que solo Él les infunde temor, que solo Él los haga temblar. Las palabras que utiliza el profeta como llámenlo santo, o sea, es que tenemos que venerarlo. Temor y temblar son para que se nos facilite entender que Dios es santo. Por lo tanto, cuando oramos tenemos que tener una actitud de reverencia, admiración y sobrecogimiento, ¿verdad? Es una de las cosas que se ha perdido hoy en día, ¿verdad? Que no vemos a Dios como lo que es todopoderoso, santo, ¿verdad? Sino como alguien más. La relación es demasiado personal, ¿verdad? Sí es nuestro amigo, sí Jesucristo es nuestro hermano y Dios Padre es nuestro Padre, pero verdaderamente siempre que tenemos que tener esa actitud, ¿verdad? De que verdaderamente estemos ante su presencia, venerándolo y admirándolo y en una situación de sobrecogimiento. Por lo tanto, Jesús ha ido más allá al decirnos que también tenemos que tener una actitud humilde, además de todo esto que no ha mencionado. Fíjense, en Isaías capítulo 29, versículo 23, nos dice, cuando vean, Israel, lo que hace mi mano en medio de ellos, santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Lo que Jesús nos está diciendo es que para que nuestra oración sea oída, tenemos que tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Para esto tenemos que conocerlo y saber quién es Él y quiénes somos nosotros. Es por eso que es necesario y esencial tener una actitud de humildad y de santo temor para tener una buena relación con Dios. Si nosotros oramos como el papagayo, entonces no tenemos una verdadera relación con Él y no estamos en comunión con Dios. Es importante comprender que Israel fue llamado a santificar el nombre de Dios, lo cual significa que los israelitas tenían que dar ante las naciones testimonio, ¿verdad? De la santidad de Dios, aun cuando estaban exiliados en Babilonia. Nosotros también tenemos el deber de dar testimonio de la santidad de Dios ante las naciones. Una de las maneras como podemos hacerlo es con nuestra actitud en la iglesia y cuando oramos. Estas acciones serán la evidencia de si verdaderamente santificamos a Dios o no lo estamos haciendo, ¿verdad? Cuando los israelitas se referían a Dios, uno de los títulos que ellos utilizaban y que preferían era Hashem, que simplemente significa el nombre.
Esto era por el respeto y veneración profunda que le tenían a Dios, hasta el punto de no llamarlo por su propio nombre. En contraste, hoy en día nosotros tenemos una actitud muy relajada e informal cuando hablamos con Dios. Nos creemos con el derecho de poder utilizar el nombre propio, Dios. Y fíjense, y eso lo vemos cuando los niños pequeños, ¿qué le decimos? ¿Cómo un padre y una madre quieren que lo llame? Mami, papi, papá, pero no quieren que lo llamen por el primer nombre, ¿verdad? Porque eso es algo que es de poco respeto, ¿verdad? O sea que eso también se extiende a nuestras relaciones humanas. Una vez que entendamos que cuando desarrollemos una relación con Dios a través de la oración, con la actitud correcta que ya hemos descrito, entonces el próximo paso será saber cuáles son las prioridades para Dios y no las que son para nosotros. En nuestras vidas, todo debe estar dirigido hacia Dios, ya que Él es el creador, Él es el Señor del universo y el que envió a su único Hijo para nuestra salvación. Es por eso que nosotros debemos poner primero las prioridades de Dios antes de las de nosotros. Por eso debemos traer su reino en la tierra, así como en el cielo. Esta es la primera petición que se hace, que nosotros debemos hacer cuando oremos. Decir, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es una gran exigencia. No es solamente hacer su voluntad en la tierra, de la misma manera que los ángeles y los santos en el cielo hacen la voluntad de Dios. Obviamente una meta muy difícil de alcanzar. Y no creo que como pueblo de Dios hayamos llegado a ese punto, ¿verdad? Venga a tu reino. Para entender esto debemos de volver ¿a dónde? Al jardín del Edén. Cuando Adán y Eva vivían en gracia, el reino de Dios estaba en la tierra en ese momento, ¿verdad? Cuando ellos se rebelaron en contra de Dios, permitieron que la serpiente tomara el control y de esta manera el pecado entró al mundo. Se multiplicó y llenó la tierra. En otras palabras, el pecado conquistó la tierra. Debido a esto, desde ese entonces hemos estado experimentando ¿qué? Sufrimientos, enfermedades y la muerte. Es por esto que cuando Jesús llegó a la tierra, Él quería restablecer el reino de Dios en la tierra. Para que esto sucediera, Jesús reclutó a un grupo de personas que voluntariamente hicieron la voluntad de Dios en la tierra, utilizando sus destrezas de la mejor manera. Como vemos, desde los tiempos del Jardín del Edén, los tiempos de Jesucristo y hasta el día de hoy, ha existido una lucha entre ¿qué? Entre la voluntad divina y la voluntad humana. En otras palabras, lo que Dios quiere y lo que nosotros estamos dispuestos a cooperar con Él. Los planes de Jesucristo son llenar su iglesia con personas que voluntariamente harán la voluntad de su Padre en la tierra. De esta manera, traerán voluntariamente el reino de Dios a la tierra. Y consecuentemente, el reino de Satanás se desplazará y él no tendrá cabida en la tierra. Este es el gran plan de Jesús. Nosotros tenemos una gran nube de testigos. ¿Y estos quiénes son? Son los santos, los místicos, los mártires y los profetas, ¿verdad? Ellos han hecho todo lo que han podido para asegurar que este reino de Dios continúe en la tierra. De esta manera se santificará y glorificará el nombre de Dios en la tierra. Por esto es que ahora necesitamos un gran cambio en nuestra sociedad para que la mayoría de la gente se una al trabajo de los santos, que los santos han venido realizando para que el poder del mal disminuya y desaparezca.
Ese es nuestro trabajo. Veremos más adelante en el Evangelio que Jesús nos advierte y nos dice que si nosotros no oímos ni seguimos sus enseñanzas, entonces las consecuencias serán severas, porque seremos responsables de seguir lo que se nos ha enseñado. Así como a quien mucho se le da, a mucho se le pedirá, ¿verdad? Vamos a ver ahora la segunda petición del Padre nuestro. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Esta es la oración que Jesús pone en los labios de los pobres, los desposeídos, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón. En fin, todas aquellas personas que están tratando de vivir su vida siguiendo las bienaventuranzas que Jesús nos enseñó, ¿verdad? En el capítulo 5 de este evangelio. Claro está que el pan era la comida principal de los pobres y aún hoy en día es el pan, ¿verdad? En otras partes del mundo tal vez es el arroz. Sin embargo, en el Oriente Medio era el pan. Por lo tanto, al decir, danos hoy nuestro pan de cada día, es pedir que sean capaces de poder vivir día a día, ¿verdad? Tenemos que tener presente que este evangelio y en otro se nos va a mostrar tres tipos de panes. El pan que se presenta aquí, primero, es el alimento corporal, ¿verdad? Que mantendrá nuestro cuerpo vivo. Sin alimento no podemos vivir, ¿verdad? Pero sin embargo, ya Jesús ha mencionado el otro tipo de pan. Y lo mencionó en el sermón de la montaña, cuando estuvo en el desierto también, en el capítulo 4 de este evangelio de Mateo, ¿verdad? Y ese otro pan es el pan de la palabra de Dios. Cuando dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios, ¿verdad? Y este pan, que es la palabra de Dios, alimenta nuestras mentes. Si nuestras mentes se van a mantener vivas y vamos a mantener una vida espiritual, entonces nos tenemos que alimentar de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos son los dos primeros panes. El tercero nos lo dará Jesús al final de su ministerio, que es la Eucaristía, ¿verdad? Que el Jueves Santo es cuando instituye la Eucaristía, ¿verdad? Como vemos, tenemos que alimentar el cuerpo, la mente y el espíritu. Por lo tanto, cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, estamos pidiendo que Dios nos envíe el alimento para todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu, y para toda la iglesia, y eventualmente para todo el mundo. Dado que le hemos pedido al Señor que nos alimente, no solamente como individuos, sino también a toda la comunidad, es por eso que es ahora importante pedirle al Señor algo que no necesariamente vamos a apreciar. Esto es lo que nos dará la habilidad a nosotros de mantener la iglesia viva. Como vamos a mantener la iglesia viva, se encuentra en la próxima petición, ¿verdad? Y en esa petición nos dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Fíjense, perdona nuestra ofensa. O sea, y inmediatamente añade algo muy peligroso, ¿verdad? Que es que nosotros también tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Para muchos de nosotros, este es el mensaje, este es el pasaje aterrorizante de la Escritura, ya que Jesús nos dice que Él perdonará nuestra ofensa en la medida en que nosotros perdonemos a nuestros semejantes. Por lo tanto, si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, entonces Dios no tiene ninguna obligación de perdonarnos. Jesús pone esta petición en medio de la maravillosa oración para enseñarnos que perdonar es algo esencial en nuestra comunión con Dios. ¿Por qué hace esto Él? Podemos decir que una manera figurativa, que la falta de perdón es como un tipo de colesterol espiritual que causa ataques de corazón espirituales.
Este tapa o obstruye los canales de comunicación entre nosotros y Dios. La única manera para mantener abiertas las vías de comunicación entre nosotros y Dios y para que haya un movimiento fluido es necesario el perdón para evitar la acumulación de problemas y rencores entre nosotros y otras personas. Como habíamos dicho anteriormente, cuando alguien nos hace daño, se inicia un ciclo de maldad, ¿verdad? Alguien nos dice una mala palabra, alguien nos nos da o hace algo malo contra nosotros, ¿verdad? Si nosotros reaccionamos con una acción dañina, o sea, devolvemos mal por mal, entonces estamos completando este ciclo de maldad. Y esto crea un problema no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Cuando nosotros no reaccionamos de una manera dañina, entonces estamos bloqueando este ciclo de maldad y no le permitimos a Satanás que entre a nuestra alma. De esta forma, estamos disminuyendo la cantidad de mal y daño que nos pueden hacer estas personas. El tema del perdón es un tema muy extenso y en esta reflexión no lo vamos a poder cubrir en su totalidad. Pero Jesús nos deja claro que si los canales entre nosotros y nuestros semejantes están abiertos, entonces nuestro canal de comunicación y relación con Dios también estará abierto. Un ejemplo muy bueno lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 2. Y este capítulo 2 nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su semejanza. Y todo estaba bien hasta que ellos rompieron su relación con Dios. En cuanto ellos rompieron su relación con Dios, vemos que el próximo capítulo de este libro, del Génesis, ocurre el primer homicidio, cuando Caín mató a Abel, ya que la relación entre el hombre y su semejante también se había interrumpido y era casi inexistente, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, nosotros no solamente rompemos nuestra relación con Dios, sino que la rompemos con cada una de las personas en este mundo. Y también la rompemos con la creación en total. Por eso, después del pecado original, la relación entre hombre y mujer ya no eran las mismas, ¿verdad? Y nosotros vemos cómo conlleva eso a los divorcios, conlleva a rupturas, lleva a muchas cosas, ¿verdad? Negativas. Pero todo eso es la consecuencia del pecado. Es por eso que cuando nosotros nos confesamos, como no le podemos pedir perdón a toda y cada una de las personas que están en este mundo, pues entonces hay un representante de la iglesia que es el sacerdote, un representante de Jesús, ¿verdad? Y a través del sacerdote Jesús nos perdona nuestros pecados. Pero tiene que ser a través del sacerdote porque es la única manera que nos vamos a reconciliar con la iglesia, con nuestros semejantes, ¿verdad? Por eso de confesarme con Dios, eso no cuenta, eso no vale. Lo que nos enseña esto es que desde el principio nosotros no podemos tener una relación con Dios si no tenemos una buena relación con nuestros semejantes, ¿verdad? Es por esto que Jesús pone esta petición en medio de la oración que nos está enseñando, para estar seguro que tenemos una buena relación con Dios. Está claro que si queremos ser personas justas, tenemos que tener una buena relación con Dios y con nuestros semejantes. Si además de las otras cosas que Jesús nos recomienda, ¿verdad? Como es el ayunar, ¿verdad? Como es el negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como es la mortificación, ¿verdad? Pues nosotros estaremos cumpliendo todo esto, lo que nos pide siempre y cuando perdonemos al prójimo. Obviamente, en esta vida tenemos muchas oportunidades para perdonar. O sea, que si nosotros
ayunamos, nosotros nos mortificamos, nosotros damos limosna, pero no perdonamos a nuestro prójimo, eso nada cuenta. Cuando nosotros perdonamos al prójimo, entonces todo esto se está cumpliendo, ¿verdad? Jesús, en esta oración esencial, añade que nos está enseñando algo que nos toma por sorpresa, cuando nos dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cuando leemos el libro de Génesis, sabemos que Abraham, Moisés, José, en fin, todos los patriarcas fueron puestos a prueba. Todo aquel que haya sido llamado por Dios ha sido puesto a prueba. Esto es así porque cuando Dios nos llama, hay que probar que uno es merecedor de su confianza y que es un hijo de Dios. Sin embargo, la iglesia tiene que pasar por dos pruebas. La primera es la de cada individuo de la iglesia, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene que estar, Dios nos pone a prueba, para que demostremos que somos merecedores de ser hijos de Dios. Pero entonces también toda la iglesia tiene que ser probada para que demuestre que es merecedora de ser hija de Dios. Hay una prueba en particular que Mateo tenía en mente cuando escribió esto. Cuando Jerusalén, el templo y la nación de Israel tuvieron que pasar por este terrible juicio y no dieron la talla, ¿verdad? Que eso fue lo que pasó en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo, la ciudad, y la nación de Israel dejó de existir como tal. Por tanto, eso estaba bien claro en la mente de Mateo, porque él escribió su evangelio después del año 70, ¿verdad? Fíjense, nos dice, no nos dejes caer en la tentación. Con esto la iglesia quiere decir que si Dios nos pone a prueba, que no se separe de nosotros, que nos libre del maligno o del mal. En otras palabras, que nos ayude a pasar la prueba, ya que es trágico no pasarla. Jesús, a través del evangelio, nos repetirá este mismo mensaje de diferentes maneras. Él, como un buen maestro, nos dice lo mismo de diferentes maneras para que podamos comprenderlo e interiorizarlo. ¿Se acuerdan que en una de las clases iniciales estudiamos que se había puesto a prueba a Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando en Moisés, cuando Dios se presentó en la salsa ardiente y Egipto se le dio la oportunidad de que reconociera a Dios como el verdadero Dios y fallaron la prueba? Israel también fue puesto a prueba cuando Cristo vino y también fallaron la prueba, lo crucificaron en vez de aceptarlo como el verdadero Mesías. Y la iglesia está siendo a prueba hoy en día, en el siglo XXI. Y por lo tanto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos fallando nosotros la prueba? Cuando vemos que la sociedad occidental ha rechazado a Cristo y al cristianismo y a las enseñanzas morales de Jesús, ¿estamos nosotros fallando la prueba? Por eso vemos que las peticiones que Jesús nos ha dado en esta oración no solamente son muy importantes, sino que son extremadamente urgentes. Mateo, para estar seguro de que hemos entendido el mensaje, nos da una pequeña postdata. En los versículos 14 y 15 de este capítulo nos dice, pues si perdonan a los demás las ofensas, su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. O sea, como esto es más claro, no canta el gallo. Nos está diciendo ahí bien claro, ¿verdad? Vemos que aquí, que aunque Jesucristo está en el inicio de su ministerio, vamos por el capítulo 6, faltan 20 y pico de capítulos más, ¿verdad? Él por primera vez y sin paños tibios está revelando la voluntad de su Padre. O sea que desde el principio él dijo lo que venía a decir y lo dijo claro y lo dijo tajante, ¿verdad? Lo dijo de una manera clara, concisa, pura y llena de luz.
Jesús no está dispuesto a dejar que excusas como nuestras debilidades, enfermedades y falta de entendimiento disminuyan los estándares que tiene su Padre Celestial. Por eso es que nosotros debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial lo es. Y ese es el desafío para nosotros. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿podremos estar a la altura de este desafío? Con esto terminamos la clase de esta noche. Vamos entonces a terminar con la oración que siempre hacemos de Nuestra Señora. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén.